Estamos de vuelta con Tolerancia Cero. Cuando se desarrolló el acuerdo de la reforma tributaria, se levantaron todas las personas que habían participado del acuerdo, los partidos que habían participado, particularmente la derecha, a aplaudir que esto había hecho pasar una reforma tributaria mala, decían en Renovación Nacional y la UDI, a algo que es menos malo y que por lo tanto había que aplaudir, y todos dijeron que lo iban a suscribir. Y surgieron dos voces muy rápido que dijeron que esto era pésimo y que no tenía nada que hacer la centroderecha o la derecha en esta reforma. Uno fue Jovino Novoa, que yo lo mencioné varias veces acá, y el otro fue esta persona que está acá con nosotros, columnista del Mercurio, abogado, a punto de doctorarse en filosofía, Axel Kaiser. Gracias por venir. Gracias. Axel, y que eres tú una figura nueva, porque mucha gente te puede seguir en Mercurio, los que leen tu columna y no te conocen, y por eso queremos invitarte, porque tú, entre otras cosas, has señalado que las ideas de la derecha no están presentes en el debate y por lo tanto se está jugando en un campo dominado por ideas de otros, digamos. Y me encantaría, porque tú has preguntado mucho, Fernando, ¿cuáles son las ideas de la derecha que a tu juicio no están presentes? Bueno, suponiendo que a la derecha le gusta, la llamada derecha o centro derecha, a mí ese título, esa etiqueta no me gusta. Yo creo que hoy día las personas además no se identifican de esa manera, sino que se identifican con ciertas formas de ver el mundo. Ahora, lo que sí esperaría yo de una centro derecha como la que existe en Chile es que defienda básicamente el norte polar de cualquier grupo que en principio se identifica de ese sector, que es la libertad. Y la libertad consiste en respetar irrestrictamente los proyectos de vida de las demás personas. Eso implica, por supuesto, tanto el área económica como el área más valórica, no lo uno y no lo otro. Es decir, es una forma integral de ver el mundo y de ver el rol de la persona y su situación frente al poder del Estado y, en definitiva, al poder político. Y yo creo que lo que ocurrió con la reforma tributaria, para ir al ejemplo, es que aquí hay una derrota cultural, intelectual absoluta y total de las ideas, entre comillas, de la libertad, entendidas de esta forma, que se fraguó en los últimos 15 años. No es algo que haya ocurrido recién. Hay gente que dice el presidente Piñera tiene toda la culpa de lo que está pasando. No, la verdad es que no es así. Obviamente que él contribuyó en parte a esto, pero no es justo echarle toda la culpa a él. Aquí donde 20 años no se realizó la defensa de estas ideas de la sociedad libre, en el sentido clásico de la expresión, si ustedes quieren, y por lo tanto la hegemonía que se instaló intelectual fue más bien de aquellos que no comparten este sistema económico que tenemos ahora, que a juicio de muchas personas es el que nos ha permitido salir adelante en América Latina y a juicio básicamente de toda la evidencia también. Y en ese sentido el acuerdo fue una vez más una muestra de una derrota categórica que tuvo la centroderecha. Dos reflexiones que hace un año, yo estaba revisando más o menos la entrevista que le hicimos hace un año y le vuelvo a reiterar un par de cosas. Usted decía que Chile venía bien económicamente hasta hace un tiempo y que no era necesaria la reforma tributaria. ¿Lo sigue sosteniendo? Sí, pero absolutamente. No solamente... ¿Cuáles fueron las mejores décadas de usted? No, las mejores décadas fueron del año 86, desde el punto de vista del crecimiento económico, 86 hasta el 97, por ahí, ¿no es cierto? Toda esa época fue... ¿Por qué había que cambiar de 7%. Entonces? Lo que pasa es, yo creo que se cambió y la reforma tributaria fue muy mal hecha. Incluso mucha gente de la concertación la criticó. A ver, digamos que esto Eduardo Aninat, otra gente más la criticó, el mismo Andrés Velasco, en fin, o sea, esto no es un tema, esto atraviesa los partidos políticos, esto no es una cosa solamente de oposición versus gobierno. ¿Se terminó por zanjar con la derecha? Se terminó por zanjar con la derecha, que yo creo que cometió un error garrafal en votar a favor de la reforma, pero votaron a favor porque según ellos era el mal menor, porque la otra la iban a pasar igual y era peor que la que ellos plantearon, en fin. El tema es que la reforma ha tenido muy malos resultados. Tenemos hoy día impuestos a las empresas más altos que en Suecia, que el promedio de los países de la OCDE, siendo el país más pobre, la OCDE Chile. Y creamos un sistema muy difícil, muy enredado. Es muy difícil entender lo que se creó y hay mucha incertidumbre. Entonces tienen que salir 1000 circulares del Servicio de Impuesto Interno a explicar esto, lo otro. Los inversionistas están paralizados por algo, las pymes también, Suet y toda esa gente se fue en contra de la reforma tributaria y dijo, señores, con esto nos van a complicar demasiado la vida a nosotros, a las pymes, ni siquiera a las grandes empresas solamente. Entonces yo creo que estuvo mal, el ministro Valdés lo ha reconocido, incluso ha abierto la puerta a modificaciones a la reforma, ¿no es cierto? Estuvo mal hecha, mal inspirada, fue una cosa bien inepta, bastante poco profesional. Yo tuve varias discusiones en Santiago, me acuerdo, con algunos de los que la defendían, Francisco Vidal, otra gente más, y les advertimos, les dijimos, mucha gente les dijo,
señores, la reforma 1 está mal hecha, 2 se va a caer la inversión, va a afectar el crecimiento de la economía y 3 no va a recaudar lo que se propone, porque cuando la economía crece menos el fisco recauda menos, eso es un hecho. Y al final todo eso se cumplió. Antes de ir a comerciales, la última pregunta. Sin ser futurólogo, usted anticipaba el año pasado una recesión. ¿Cree hoy día que Chile está en recesión? No, los datos lo que dicen es que está creciendo 0, estamos al borde de la recesión. O sea, pero esto no era tan difícil de predecir. ¿Pero cree que en ello ha influido la reforma? No, yo no estoy completamente seguro. O sea, a la hora de reactivar la economía, opiniones hay de diversa índole, pero al menos parece que las coincidencias están en el diagnóstico de los síntomas negativos, especialmente por quienes en sus hogares sienten los efectos del frenazo. El índice que mide la percepción de la economía que elabora Arimark cayó 2,9 puntos y alcanzó 34,3 unidades en julio, reflejando el pesimismo en índices como la inflación y el empleo. De esta forma, la confianza de los consumidores cumplió 14 meses seguidos en terreno negativo y alcanzó su nivel más bajo desde la crisis de 2008. Y ya en su vida actual pareciera ser que el tema del empleo, el tema de la inflación, empieza a preocupar a las personas, o sea que ya se está sintiendo los efectos de la desaceleración que han mostrado por lo demás las cifras económicas. Pero las malas nuevas también se reflejaron en otro síntoma, la inversión privada a futuro. Según la Corporación de Bienes de Capital, las iniciativas proyectadas entre 2015 y 2019 cayeron 8%, hasta poco más de 50.000 millones de dólares, siendo esta su mayor baja en 7 años. Esto se explica porque 32 iniciativas energéticas quedaron sin cronograma de ejecución, lo que está asociado a un portafolio con menos iniciativas mineras. Para un ex ministro de Hacienda, las expectativas se ven alteradas por la falta de certezas en el desarrollo de las políticas públicas. Los empresarios toman decisiones de inversión que no son decisiones políticas, son decisiones racionales. Los empresarios lo que buscan es maximizar sus utilidades y muchas otras cosas más, pero ellos invierten cuando ven oportunidades. Cuando a usted le dicen que el año 2018 va a tener el siguiente régimen tributario, la inversión responde hoy. Hay demasiada incertidumbre. La incertidumbre tiene que ser eliminada por los líderes de este país y por lo tanto salir a una fase que mejore las perspectivas de crecimiento de la economía. Yo lo he entrevistado varias veces, es de la Universidad Alberto Hurtado, hay otros de la Universidad Católica también, que dicen exactamente lo contrario, que dicen que esta reforma y lo que incluso se partió legislando tenía que ver con emparejar una cancha y dar muchas más oportunidades y lo miraban como algo muy positivo, como un salto en la educación. Pero de la misma universidad se ha criticado la reforma educacional, nada más ni nada menos que el mismo rector ha criticado la reforma educacional por la educación superior. De la educación superior, sí. Pero también lo desprolijio que ha sido la educación a nivel de escolar, la reforma que se está haciendo, se ha criticado, pero se ha criticado por mucha gente que en principio estuvo de acuerdo con la reforma. Entonces, a lo que voy yo es que, así como había expertos que dijeron que la reforma tributaria no iba a tener ningún efecto sobre la inversión, ahora tenemos los mismos expertos, o del mismo lado, diciéndonos que la reforma educacional no va a tener ningún efecto, que lo que va a hacer es mejorar la educación. Les aseguro que así como se desplomó la inversión producto de la reforma tributaria, los niveles de la calidad de la educación en Chile van a caer producto de la reforma educacional. Y la prueba está que los padres de los colegios de Chile no solamente se rebelaron contra la reforma educacional, por algo será, sino que además se lo están llevando en la medida que pueden a colegios particulares pagados. Fueron una organización de padres, había otra organización que sí apoyaba. Pero que en principio no se había opuesto a la reforma educacional y cuando se dio cuenta de lo que se trataba, obviamente se rebeló. Entonces, porque al final, que no va a haber libertad. Al final no, porque le están quitando la libertad, porque al final los colegios particulares subvencionados o son particulares pagados o se transforman al final en colegios manejados completamente por el Estado. Entonces lo que va a pasar es que va a haber más desigualdad, porque va a haber dos clases, los que van a los colegios particulares pagados y los que van a todos los colegios controlados por el Estado. Y eso es peor. Muy bien, junto a sus seres queridos. Por ahora, la agenda de este día, porque con una caída en el total de puntajes nacionales y la permanente brecha entre colegios municipales y pagados, esta mañana se conocieron los resultados de la PSU 2017. A partir de hoy comienza entonces a definirse el futuro de los 260.000 postulantes que rindieron el examen con el sueño de acceder a la educación superior. Nilce Silva nos tiene la nota de apertura con todos los detalles de esta jornada. De acuerdo a antecedentes del Consejo de Rectores, una vez más la PSU demostró la amplia brecha entre colegios municipales, subvencionados y particulares pagados. Y eso queda claro en las pruebas obligatorias. En lenguaje, los municipales alcanzaron en promedio 474 puntos, los colegios particulares subvencionados 508 y los particulares pagados 597. Cifras parecidas se vieron en matemáticas. Con la música de Tom Petty volvemos al
informante, conversando sobre el cambio de gabinete. Axel Kaiser, la dupla que se instala ahora en Hacienda. Algunos decían también hay distancia, o había distancia entre Arenas y Mico, ahora es Valdés y Mico. ¿Cómo la miras tú? Mira, el tema de fondo es la tarea titánica que tienen por delante, porque venimos en una economía que va en picada, el desempleo va aumentando, tenemos una incertidumbre gigantesca producto tanto de la Asamblea o de las reformas constitucionales que se quieren hacer, como de la eventual reforma laboral. Tenemos el impacto ya bastante dañino de la reforma tributaria y las reformas que le van quedando al gobierno, que tampoco sabemos cuántas más va a sacar del sombrero. Entonces, ¿cómo van a manejar ellos esa situación de manera de restaurar la confianza de los inversionistas, tanto internacionales como nacionales? Esa es la gran pregunta. Hubo obviamente una celebración por parte de la comunidad de emprendedores, de inversionistas, en fin, de empresarios, del cambio de los ministros, especialmente el ministro Arenas, que tenía una retórica muy agresiva y muy poco, digamos, civilizada en estas cosas. Y las capacidades técnicas del nuevo ministro de Hacienda son reconocidas por todos, entonces eso generó un cierto optimismo que puede ser muy pasajero y muy corto. Y que este ministro de Hacienda se puede ver superado por la tarea del desafío que le corresponde. Chile viene cayendo sistemáticamente en los rankings de libertad económica, según cómo uno los va midiendo. Chile viene con problemas de productividad tremendos. Tiene, según diversas organizaciones internacionales, una de las legislaciones laborales que perjudican el empleo, que hay que modernizarla, hacerla más dinámica. Y por lo tanto, todos esos desafíos que va a tener que enfrentar el ministro para que la economía vuelva a crecer y la gente no empiece a perder la pega, como está ocurriendo hoy día. Yo creo que al final, yo me atrevo a decir que, no porque él, siendo él una persona perfectamente competente, yo creo que al final se va a ver muy complicado. Yo creo que no va a poder, pero... Bueno, muy buenos días. Quiero informarles que he presentado mi renuncia a Su Excelencia de la República, a Su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y ella ha aceptado esta renuncia. Quiero partir estas palabras por, primero, agradecer la confianza de la Presidenta Bachelet y la oportunidad que me dio de aportar al proyecto que ella lidera de hacer de Chile un mejor país. Me tocó primero estar en Banco Estado y luego como ministro. Una serie de consideraciones impiden que pueda continuar cumpliendo mi rol como ministro de Hacienda. Las razones específicas quedan en el seno de las conversaciones que he tenido con la Presidenta. Axel, primero, así una generalidad para introducir la conversación. ¿Cómo miras tú, desde tu perspectiva y la perspectiva de la Fundación, lo que está pasando, esta segunda vuelta súper reñida que parece que tiene a Chile dividido en dos y que probablemente va a ser codo a codo? ¿Cuál es tu evaluación así bien en general, primero, para introducir el tema? Estamos todos un poco sorprendidos por los resultados de la primera vuelta, yo creo. Debo decir en todo caso que yo no estoy tan choqueado como están otros por el resultado del Frente Amplio. A mí siempre me pareció que había un sentimiento antisistema o anti-establishment que era mucho más arraigado de lo que se suponía. Lo dije en una tribuna en el Mercurio hace poco tiempo atrás. Y por lo tanto hay una crítica hacia el sistema económico y político que ha ido permeando, y a mi juicio la gran votación del Frente Amplio refleja eso. Y por lo tanto no estaba yo tan convencido que Piñera le iba a ir tan bien. Esa es la verdad. Ahora creo que sí va a ser codo a codo la segunda vuelta. Creo que Piñera va a ganar. A mi juicio, Guiller está en una posición más compleja que Piñera.